Siempre hemos escuchado de historias de personas que desesperadas buscan a las sombras para ofrecer su alma a cambio de deseos mundanos. Pero, ¿qué sucede cuando no eres tú quien lo busca? ¿Qué haces cuando el diablo es quien te encuentra, te reclama y te acecha porque ha decidido que tu alma le pertenece? En las dos siguientes historias, nuestros protagonistas sintieron el miedo de que el diablo tocara su puerta sin haberlos llamado. Aquí empieza Aún siento el miedo. Bienvenidos a todos, soy Fabi. Dicen que no hay que buscar los sustos, pero aquí los esperamos con ansias. Mientras nada aterrador nos detenga, nos vemos cada semana con una nueva historia. Apaga la luz y ponte cómodo. Aquí empieza Aún siento el miedo. Muchos creen que para encontrarse con la oscuridad hay que buscarla. Creen que hay que encender velas negras, recitar salmos prohibidos o jugar con tablas de madera en cementerios. Ojalá fuera así de simple. Ojalá la maldad fuera algo que pudieras evitar simplemente no llamándola. Pero mi historia es distinta. Yo no busqué nada. Yo tenía y tengo una buena vida, un esposo que me apoya, 2 hijos que son la luz de mis ojos, un hogar donde no falta el pan. Sin embargo, hay un dolor que cargo en silencio. Mi hija mayor, ella es una niña llena de alegría, pero su cuerpo no sigue el ritmo de su sonrisa debido a una discapacidad motora. Verla ir a doctores en lugar de a juegos y a terapias en lugar de fiestas, me parte el alma. Y fue precisamente ese dolor, ese hueco en mi corazón, lo que sirvió de puerta de entrada. Todo empezó con la sutileza de una corriente de aire. Un día, mientras estaba en los quehaceres de la casa, escuché un susurro con mi nombre. Fue un susurro tan tenue que lo ignoré. Pensé que era el cansancio, pero volvió a ocurrir una y otra vez. Con el paso de los días, la voz se volvía más clara, más nítida, y la energía en las habitaciones se sentía más densa, como si el aire se hubiera convertido en lodo. No soy una mujer religiosa, así que me convencí de que era mi imaginación y que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Qué equivocada estaba. Una tarde, el agotamiento me venció. Mis hijos se habían ido de paseo con su abuela y aproveché para tomar una siesta en el sillón. No tenía miedo, no estaba sugestionada. Simplemente cerré los ojos y caí en un sueño profundo. Me encontré en un lugar desconocido, un paisaje gris y ajeno. Caminé buscando algo familiar hasta que un sonido rítmico me detuvo. Tac, tac, tac. El sonido metálico de una máquina de escribir antigua. Ese golpe seco de las teclas y el timbre del carrete al llegar al final del renglón. Seguí el sonido hasta un agujero en el suelo. En el sueño me puse pecho tierra para asomarme. Ahí abajo lo vi. Era la figura clásica, la que todos conocemos. Piel roja, cuernos, patas de cabra. No se veía espectral, se veía real. Estaba sentado escribiendo obsesivamente en esa máquina vieja. De pronto, sin dejar de teclear, me miró. Interrumpimos esta historia y te damos un respiro porque lo más aterrador apenas comienza. Aprovechamos esta pequeña pausa para invitarte a suscribirte si aún no lo estás. Enviarnos tu historia, no importa si es larga, si es corta, si es de mucho terror, si no da tanto miedo, si nadie te la cree. Envíanosla a aunsientoelmiedo@gmail.com. Nos va a dar muchísimo gusto leerla y compartirla. Recuerda, puedes hacerlo de manera anónima o con muchísimo gusto te vamos a dar el crédito. Ahora sí, la pausa terminó. No digas que no te advertimos que lo verdaderamente terrorífico está por comenzar. De pronto, sin dejar de teclear, me miró. Tengo todo lo que tú quieres, dijo con una claridad que me heló la sangre. Solo debes darme tu alma. Me quedé helada, pero mi lógica seguía ahí. No necesito nada, le respondí. No sé por qué me pides eso si yo jamás te he invocado. Él no se inmutó. Siguió escribiendo. Yo estaba a punto de levantarme para huir de ese agujero cuando su voz me detuvo en seco y sin titubear. Sí necesitas algo. ¿Acaso no quieres que tu hija camine? Yo puedo hacerlo. En ese instante, mi instinto de madre anuló cualquier pizca de prudencia. Olvidé el miedo, olvidé quién era él. Estaba dispuesta a bajar a ese agujero y entregar lo que fuera con tal de ver a mi niña correr. Estaba a punto de saltar para sellar el pacto, cuando unos golpes fuertes me arrancaron del sueño.
Era mi madre. Había regresado con mis hijos. Desperté con el corazón galopando y una sensación física de angustia. Veía a mi hija y solo podía pensar, ¿por qué me desperté? Estaba a punto de lograrlo. Se lo conté a mi mamá y ella, con el rostro pálido, me dijo que llegaron justo en el momento para salvarme. Me pidió que me acercara a Dios, que dejara de pensar en eso, pero la idea se me quedó clavada como un clavo ardiente. Durante días mi mente me traicionaba. Necesito volver a hablar con él. La respuesta a mi deseo llegó una noche, pero no como yo la esperaba. Estaba profundamente dormida cuando sentí esa mirada, esa presión de quien te despierta antes de que abras los ojos. Entreabrí los párpados y el grito se me atoró en la garganta. Al pie de mi cama había una sombra, un hombre anormalmente alto, vestido con una gabardina negra que llegaba hasta el suelo y un sombrero de copa antiguo. No tenía rostro, solo era obscuridad, pero sus manos eran largas, terminadas en garras puntiagudas que parecían listas para desgarrar la realidad. La sombra susurró mi nombre. Me senté de golpe aterrada. En ese movimiento, la figura se desvaneció. Cayó sobre sí misma como si fuera una tela de seda muy delgada, doblándose como un acordeón hasta desaparecer. Me lancé a los pies de mi cama, buscando la tela, buscando algo que tocar, pero no había nada. Prendí la luz y el silencio de la habitación era absoluto. Solo estábamos mi miedo incontrolable y yo. Esa noche comprendí mi error. No medí mis pensamientos. Ofrecí un pacto sin entender el precio. Y aunque hoy me refugio en energías positivas y llevo a mi hija a sus terapias con toda la fe del mundo, hay algo que no me deja dormir. Lo que realmente me hiela la sangre es que yo no lo busqué. No hubo rituales ni juegos. El demonio llegó a mí porque sabía exactamente dónde me dolía. Él conocía mi deseo más profundo y lo usó como carnada. A veces, en el silencio de la noche, recuerdo esa sombra en mi habitación. Y aún siento el miedo. Gracias por haber llegado hasta esta parte de la historia. Continuamos con un segundo y aterrador relato. Antes de continuar, queremos darles las gracias porque hemos recibido muchas historias a nuestro correo. Te lo repito, aunsientoelmiedo@gmail.com. Nos encantará leerla y publicarla. Continuamos con la segunda historia. Hay silencios que gritan. Yo estaba en uno de esos. 3 hijas, la despensa vacía y un nudo en la garganta que no dejaba ni tragar saliva. Cuando dejas de rezar porque sientes que Dios te dio la espalda, el vacío no se queda solo. Algo lo llena. Yo no lo busqué. No hice rituales, no busqué a nadie. Pero en mi hora más amarga, algo me encontró. Me ofreció la riqueza que tanto deseaba. Pero el precio casi me cuesta la vida de mis niñas. Hace unos años mi esposo y yo tocamos fondo. No era solo falta de dinero, era esa humillación constante de no tener ni para los cuadernos de la escuela. Me despertaba con un odio sordo, un rencor que me quemaba el pecho. Miraba a mi esposo, un hombre bueno y trabajador, y me enfurecía verlo tan tranquilo, confiado en una fe que a nosotros no nos estaba dando de comer. Dejé de rezar. En mi mente le gritaba la oscuridad. ¿Por qué nos abandonaste? Esto es injusto. Me encerré en un infierno mental tan denso que ni siquiera él podía entrar. Estaba sola, y en esa soledad algo empezó a prestarme atención. Una noche el cansancio me venció. No fue solo un sueño borroso, fue tan real que podía oler el aire viciado de la habitación. Una figura imponente, una sombra que parecía absorber la poca luz que había, se paró de pie frente a mi cama. No hablaba con la boca, sentía sus palabras como vibraciones en mis dientes. Me mostró una vida que no parecía nuestra, una mansión fría, autos negros, de lujo, mis hijas corriendo con ropa cara, pero sus rostros no tenían expresión, como si estuvieran vacías por dentro. Es tuyo, retumbó esa presencia. Solo compra este número de lotería. A cambio, te pediré algo la próxima vez que nos veamos. Desperté de un salto empapada en sudor helado. Tenía la mano cerrada con tanta fuerza que me dolía. Al abrirla, mis uñas habían dejado marcas, pero en mi mente el número estaba grabado a fuego.
Corrí a anotarlo en un trozo de papel. Sentía que tenía la llave de nuestra salvación en ese pedazo de basura. A la mañana siguiente salimos con mi esposo a comprar pan. Contamos las monedas una por una. Era lo justo. Al llegar a la esquina, se me detuvo el corazón. Un puesto de lotería viejo, de madera carcomida, estaba ahí. Jamás lo había visto en esa calle. El vendedor no me quitó los ojos de encima. Sin que yo dijera nada, sacó un billete. Era exactamente el número que yo tenía escrito en aquel papel. Se me heló la sangre. Se lo mostré a mi esposo casi gritando. ¡Es este! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Tenemos que comprarlo ahora! Estaba a punto de entregar las monedas cuando mi esposo me sujetó del brazo con una fuerza que me hizo reaccionar. Su mirada no era de sorpresa, era de puro terror. «No lo hagas», me dijo con la voz quebrada. «No sabes qué te va a pedir a cambio». «No me importa», le grité fuera de mí por la ambición y el hambre. «Daría mi alma con tal de que a mis hijas no les falte nada». Mi esposo me miró fijamente a los ojos y soltó una frase que me vació por dentro. «¿Y si no quiere tu alma? ¿Y si lo que quiere es a una de nuestras niñas?» En ese instante, el vendedor de lotería sonrió. Fue una sonrisa inhumana, demasiado ancha. El frío que sentí en ese momento no era de este mundo. Era un frío que venía desde adentro de mis huesos. Pasaron los días. Yo seguía resentida pensando en la fortuna que perdimos. Pero esa noche, al regresar tarde a nuestra casa dúplex, la atmósfera cambió por completo. Al subir los escalones de madera, el aire se volvió pesado, difícil de respirar, como si el oxígeno se hubiera acabado. En la pared, donde lava la luz amarillenta de la calle, lo vi. Una sombra gigantesca, con la silueta de algo que no pertenece a este plano. Cuernos largos y unos ojos que no eran ojos, sino dos brasas encendidas que me observaban desde la oscuridad del descanso de la escalera. Estaba ahí, esperando que yo subiera. Entré al departamento temblando, cerrando la puerta con 3 llaves. Mi esposo fue claro. Él sabe que todavía tienes dudas. Tienes que dejarle claro que no hay trato. Esa noche, solo en la penumbra de mi cuarto, saqué las fuerzas de donde no las tenía. Miré hacia el rincón más oscuro y hablé con firmeza. «No quiero nada de ti. Déjanos en paz. Saldremos adelante solos con nuestro esfuerzo. Pero contigo no quiero nada. Fuera de aquí». Hoy las cosas han mejorado. No somos ricos, pero tenemos lo suficiente y sobre todo tenemos paz. Salimos adelante trabajando, sin trucos, sin pactos oscuros, pero hay algo que todavía me quita el sueño. Yo nunca lo busqué. Él me encontró cuando yo estaba más débil. A veces, cuando subo esa escalera tarde por la noche, todavía siento ese golpe de frío repentino y me pregunto, ¿realmente se fue para siempre o solo está esperando a que el hambre o la duda vuelvan a tocar mi puerta? ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Hubieras comprado el billete de lotería premiado? ¿Te hubieras arriesgado? Hasta aquí las 2 historias de hoy. Gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Nos vemos la próxima semana con una nueva historia que te helará la sangre. Para mi princesa en el cielo.